Queríamos hablar de lo que pasó en Mónaco, damas y caballeros, porque en Mónaco ocurrieron muchas cosas, hubo muchos accidentes en las jornadas de viernes y de sábado que incluyeron coches de Red Bull y de Mercedes. ¿Qué ocurre en Mónaco? Que como es un circuito urbano que no hay mucho espacio, cogen la grúa y te levantan el coche. Al levantar el coche hay perspicaces fotógrafos que facilitan la vida a ingenieros de otros equipos sacando las tomas del suelo, del fondo plano de los coches, porque Raúl, lo más secreto de un Fórmula 1 es lo que normalmente no se ve, el suelo, el fondo plano y todo lo que está ocurriendo por debajo de lo que normalmente podemos sacar fotos, y tenemos esas fotos del Red Bull y del Mercedes después de Mónaco. Del Red Bull, del Mercedes y también alguna del Ferrari, que también es muy interesante, ¿no? Que la que os la he mandado por ahí también. A ver, bueno, lo primero, por fin nos enteramos de qué es lo que están haciendo los suelos de estos Fórmula 1, ¿no? Esto es una de las cuestiones fundamentales. O sea, cómo están trabajando, porque ahora lo estamos viendo. Claro, ahora todo el mundo los va a poder copiar, más o menos, ¿no? Pero ya te digo yo que a Red Bull ya Mercedes los estaba copiando antes de estas fotos, ¿vale? O sea, ya directamente, lo cual es sumamente interesante. No sé si tienes la foto del Red Bull, la primera de todas, porque esta que tenemos en pantalla me completa, a ver, te digo, esta. Espera, esta es la del Red Bull, perfecto. Vale, ahí la tenemos, sí, Raúl. Ahí os he puesto los distintos flujos que van por debajo del coche en distintos colorines para que más o menos podamos comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Lo primero, súper interesante, hemos hablado de los canales Venturi un montón de veces, hemos visto a los equipos modificar los bordes de entrada y la forma que tenían cada uno de esos canales Venturi, lo hemos visto y lo hemos comentado en los diversos técnicos, lo tenéis ahí en esos flujos en rojo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Por fin nos enteramos de qué es lo que están haciendo estos canales Venturi. La mayor parte de esos canales Venturi, salvo el más interno, el que está más en el centro del coche, lo que están funcionando es como los bargeboard de antaño, ¿correcto? Okay. Vale. Bueno, o sea, que es simplemente la sustitución de los bargeboards en la misma zona de los bargeboards ante la prohibición de los bargeboards. Exacto. Y a ver, la FIA permite 4 canales Venturi, lo que tú hagas después hacia donde dirijas cada uno de esos canales es cosa tuya. Lo puedes dirigir. Por eso en todos los equipos, perdón que te interrumpa, Raúl, veremos 4, me imagino, ¿no? Todos irán al máximo. Todos tienen 4, todos van al máximo. Vale. Los 3 más exteriores se están usando ¿para qué? Para sacar flujo de aire fuera del coche. O sea, hay demasiado flujo de aire y todo ese flujo de aire no puede ir por debajo del suelo. Entonces, lo que se aprecia a la perfección es como, bueno, es que solo hay que ver la dirección a donde apuntan esos canales en el Red Bull y lo vamos a ver también en el Mercedes y en el Ferrari fuera del coche. O sea, que estos flujos, estos deflectores nos sacan el flujo de aire fuera del coche. Lo apartan, lo lanzan lo más fuerte que pueden fuera del coche, intentando además que no vaya ni siquiera al neumático trasero. Después, fijaros que en el medio del suelo, que esto hemos hablado mucho de los suelos, hemos visto, vemos también otro pequeño flujo ahí pintado en rojo, que también está echando parte de ese flujo fuera del coche. Fijaros que eso justo que está señalando. Esto de aquí, ¿no? Estamos hablando. Generan pequeños vórtices, te sacan el flujo de aire fuera del coche para limpiar lo que va para adentro. Porque claro, el flujo principal es el que tenéis ahí marcado en verde, que sale del canal más interior que tiene el coche, del canal Venturi más interior de todos, y va dirigido hacia atrás. Pero fijaros que en el caso del Red Bull tenemos varios puntos interesantes, porque fijaros la forma que tiene el centro del suelo, ¿no? Que está como muy torneada delante, y detrás tiene otras 2 pequeñas aberturas que le hemos puesto en azul celeste, que está sobre el verde, no se ve mucho, pero bueno, el caso es que todo esto es lo que acaba en el difusor. O sea, lo verdaderamente importante de esto es que llegue de la forma más limpia posible, que no haya ningún flujo que ensucie esta corriente aerodinámica, que llegue con bajas presiones hasta el difusor para que el difusor extraiga todo ese flujo de aire y siga generando la carga aerodinámica pegando al coche con esas bajas presiones. Fijaros que tenemos también en la parte trasera, ya por detrás de la parte que se ve del difusor en morado, tenemos también el aire que va por ahí y que va a acabar fuera del coche. Pero fijaros también otra cosa. Por eso, Raúl, eso que estabas diciendo, mucha gente que haya visto un suelo o un Fórmula 1 por abajo puede haber dicho, qué excepción. Si no paramos de decir que eso es lo más importante y se ve plano. Si no, no tiene gran cosa. Acostumbrado a un alerón delantero y mucha gente podrá tener esa sensación. Pero claro, justamente si tú quieres un canal fluido y que no hay interrupciones para el flujo de aire, no puedes tener mucha parafernalia. Claro, así es. Y además,
esto no es simple, ¿eh? Ahora lo vamos a comparar con el del Ferrari, el de Mercedes, que está copiado de este de Red Bull, pero lo vamos a comparar, este suelo no es simple, no es simple ni mucho menos, ¿no? O sea, es muy complejo. Claro, porque Raúl, imagino que con la velocidad a la que va ese aire y la cantidad de aire que coge ese suelo, cualquier milímetro de diferencia arriba, abajo, izquierda, derecha, te cambia por completo lo que hace el aire. Claro, y así ahora entendemos todos esos pequeños deflectores que ponen por encima del suelo, lo estamos viendo también por debajo. ¿Por qué? Porque el coche no va así totalmente recto, el coche va pegando botes. Entonces, cuidado, hay que sellar la cantidad de aire que va por ahí por debajo. Fijaros que también tenéis ahí una línea amarillita, ¿vale? Que son las que van alrededor del neumático trasero, que parten también del suelo. ¿Vale? Van por debajo de esos supuestos canales donde sale el aire caliente de los frenos y lo que están haciendo es separar el flujo de aire. Bueno, realmente lo que están haciendo es generar más carga aerodinámica, extrayéndola, pero separándola del flujo de aire interior para que las bajas presiones se mantengan y entonces el coche sea succionado hacia el suelo y se genere la carga aerodinámica. O sea, bueno, ya por fin entendemos cuál es la filosofía de estos coches, que hasta ahora teníamos mucho que suponer y habíamos visto muy poco. Fijaros que en la foto de abajo os he puesto algunos puntos clave. Primero, lo que es la quilla trasera en el punto 1 del Red Bull es tremendamente estrecha, ¿no? Y esa estrechez lo que está haciendo a fin de cuentas es comprimir el flujo de aire, dejar la máxima zona de expansión para que el difusor pueda sacar todo el aire posible. Después tenéis ahí el punto 2, donde vemos como el suelo del Red Bull no es, digamos, completamente curvado, sino que crea otros dos pequeños canales que lo que te van a hacer es que generar nuevos vórtices para seguir generando esas bajas presiones. Después, la parte el 3 es esa extensión del suelo dedicada a sacar el flujo de aire por dentro de la rueda. Y finalmente, en el punto 4 vemos pues cómo esos deflectores inferiores que hemos visto en la foto de arriba son los que van sacando el flujo de aire fuera del coche, porque es que tampoco puedes tener tanta cantidad de aire. Claro. Después, esta foto que hemos puesto, fantástico, aquí vemos ahora cómo es todo ese flujo de aire que va por debajo del coche, que acaba en el difusor, también trabaja en consonancia con la Wing, con el ala viga, con las paletas de frenos traseras que hemos visto en amarillo y por supuesto con el alerón trasero. Y así es como, claro, bueno. Aquí es donde está la clave de por qué el Red Bull genera tanta carga, es tan buen coche, ¿no? O sea, en todos estos pequeños detalles. Y eso además, Raúl, entra muy bien con lo que estaba diciendo antes Cristóbal del tema de los pontones nuevos del Ferrari, ¿no? Que no por llevar de repente una pieza nueva, el coche va a ganar 2 segundos, porque al final un Fórmula 1 es la mezcla de todo, la mezcla de la base mecánica, de cómo funcionan las suspensiones, en conjunción con lo que te hace la aerodinámica, y esa aerodinámica es lo que llevas por encima del coche, junto con el suelo, junto con el alerón delantero, trasero. O sea, es un efecto mariposa, ¿no? Que empieza desde el morro hasta la última punta del alerón trasero. Totalmente, esto es así, o sea, este suelo funcionaría mucho peor si las suspensiones delanteras y traseras del Red Bull no fueran tan buenas. Hundieran, exacto. Entonces, claro, si el coche fuera chocando continuamente con el porpoising o con el bottoming, fuera chocando continuamente con el suelo, este suelo sería mucho menos eficiente. No lo es. Claro. Y eso es gracias a las suspensiones, que también es otro punto que hay que trabajar. Después, bueno, estamos viendo que esta es quizá la parte junto con el alerón trasero y el alerón delantero que más carga aerodinámica genera en el coche, pero también todo lo de arriba genera carga aerodinámica. Es decir, que los pontones, bueno, ya lo hemos visto en el caso del Mercedes, ¿no? Los han tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque no les da la carga aerodinámica que necesitan y se acabó. Entonces, claro, como bien dice Jorge, todo esto es una conjunción. O sea, todo esto está interrelacionado, pero bueno, ahora por lo menos podemos entender todo lo que hemos visto por arriba en relación con lo de abajo, ¿no? Que es una cosa importante, ¿no? Mola. Ahí estamos viendo fotos del Red Bull, pero también hay fotos de otros equipos, ¿verdad? Venga, si me pones el Mercedes es súper interesante, ¿no? Ahí vemos el Mercedes cómo se parece mucho al Red Bull. El problema que tenemos. Qué casualidad, aquí, Raúl. Qué cosas. Claro, ¿tú sabes cuál es el problema que tenemos aquí? Es que no sabemos si este suelo lleva así varios grandes premios o también se ha metido en Mónaco.
por lo menos la parte inferior del suelo. La parte superior sabemos que no, porque ahí no hay cambios, ¿no? Pero si vosotros os fijáis, también vemos, es verdad que, por ejemplo, los canales Venturi del Mercedes no están tan torneados, no aprietan tanto los vórtices que vienen ahí como en el Red Bull. Son más rectos, pero también, lo tenéis ahí en rojo, sacan el flujo de aire fuera del coche. Pero después, la parte central, ¿no? Del suelo, que es por donde va a ir todo ese flujo que tenemos en verde, tiene tiene las mismas partes o partes muy, muy similares a como las hemos visto en el Red Bull. Sí. O sea, cuidado, que también hemos visto, también se aprecian como hay partes del suelo destinadas a sacar el flujo de aire fuera del coche, que está en el punto 4, la extensión del suelo que trabaja con el lateral de los neumáticos traseros, pero si vosotros os fijáis, y bueno, cuando yo creo que esto lo publicaré con el técnico de este Gran Premio, ¿no? Los dos conjuntamente. Vais a ver, podéis agrandar muy bien las fotos y ver que se parece mucho. El suelo del Mercedes se parece mucho al del Red Bull, ¿eh? Hay una pregunta, Raúl, que yo me estoy haciendo y que he visto que mucha gente también en el chat se está haciendo, y es, todos estos canales Venturi que lo que están haciendo es sacar el aire hacia afuera porque no les vale en el fondo. Claro, eso en el fondo es aire sucio, ¿no, Raúl? ¿No habíamos hecho un reglamento anti-aire sucio? Claro, evidentemente eso es aire sucio. Y eso si esos canales están bien diseñados, el aire sale, como digo, por los laterales del coche y no llega ni a chocar con la rueda trasera. Porque si chocara con la rueda trasera, entonces tendría un porrón de drag. Te interesa, ¿no? Pero claro, tampoco puedes meter tanta cantidad de aire en el suelo, porque entonces no vas a conseguir bajas presiones, vas a conseguir un chorro de aire tan bestia que al final vas a tener altas presiones y no te va a succionar el coche contra el suelo. Sí, esto genera turbulencia. Lo que pasa es que también te digo una cosa, cuando la FIA diseñó este reglamento, sabía lo que iban a hacer los equipos, ¿no? No tenían bargeboard y todo el flujo de aire que viene de delante no lo puedes aprovechar en el coche. Entonces, claro, sí, esto genera turbulencia. Muchas, no. O sea, muchas como para que no se puedan adelantar. Pues yo creo que no. Los coches a lo mejor no se pueden adelantar porque son muy anchos, ¿no? Pero no precisamente por esto, ¿no? No. Ok. Claro. Tenemos otra imagen antes de ir al Ferrari, tenemos otra imagen del Mercedes, ¿verdad? Creo que sí, que teníamos otra imagen del Mercedes exactamente, donde vemos por detrás cómo, en verde todo el flujo de aire que llega por debajo del suelo al difusor, que se acaba mezclando con el flujo de aire que extrae hacia arriba la wing, el ala viga, más, ahí te habría que haber pintado también el del alerón trasero, más en amarillo tenéis el de las paletas de freno traseras, que ya hemos visto que realmente ahí llega el flujo de aire desde el suelo del coche, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante. Y después, bueno, tenemos el del Ferrari, que si queréis lo vemos, y vamos a ver las diferencias, ¿no? Aquí vamos a ver diferencias. Este suelo está menos trabajado, ¿vale? Está menos trabajado. O sea, no es, por ejemplo, si miramos los canales Venturi, no son como los del Red Bull que van como apretando esos vórtices para acelerar el flujo de aire, que salga más chorro de aire hacia afuera y con más fuerza, de tal manera que no acabe en el neumático trasero. Estos canales Venturi son muy curvados y con una curva además muy continua, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, si nosotros nos fijamos en la parte central del suelo, fijaros que en el Red Bull teníamos diversas partes, ¿no?, que estaban como más apretadas delante y detrás, por las cuales además aceleraban los vórtices y generaban mayores bajas presiones, ¿verdad? Aquí no están tan trabajados, lo vemos en el punto 3, lo vemos, sí, fundamentalmente en el punto 3. Después fijaros una cosa interesante, en el punto 2 tenemos una cosa interesante, y es esa especie de deflector que va por debajo del suelo, que en este caso está muy bien hecho porque crea un canal, ¿no?, por donde va a ir. O sea, digamos que evita que el flujo de aire debajo del coche salga fuera, dirigido por este canal. Eso es una solución Red Bull que copió Ferrari. Y después, en el punto 4, tenemos la quilla, también muy, muy estrecha en el caso del Ferrari. Pero, como digo, el suelo del Ferrari, yo diría que está menos trabajado, es menos eficiente que el del Red Bull, que es el top, ¿no? El que hay que copiar. Eso te iba a preguntar, Raúl. Me ha encantado. Para sacar conclusión, Red Bull 1, Mercedes 2, Ferrari 3, ¿esa sería la comparativa para ti, la conclusión? Sí, el Mercedes lo coloco a la par o por un poquito por detrás del Red Bull, simple y llanamente porque está copiado del Red Bull, ¿no? Claro. Así de claro. Ahí tenéis una comparativa, ¿no?, donde, bueno, la gente ya más tranquilamente, agrandando y todo eso en la web,
pues podrá ver lo que estoy diciendo, podrá ver que se ve a las claras como el suelo del Mercedes y el de Red Bull están bastante más trabajados que el del Ferrari. Y para toda la gente que nos dice, falta el Aston Martin, claro, se tienen que chocar en un escenario en el que levanten el coche y tengamos una foto de abajo. Si no, Raúl se lo puede inventar, pero preferimos que no. No, claro, es así, o sea, esto necesita tener fotos de estas, hombre. Stroll estuvo cerca de habernos intentó, mostrado. Yo lo iba a decir, lo intentó bastante. Lo del domingo, sobre todo. El domingo Cambio. yo dije, vamos a tener fotitos del Aston Martin. Lo veía venir, vamos. Sí, Pero sí. no, finalmente se libró el tío, se libró.